Decíamos que hay un reino de Dios y un reino de las tinieblas. El rey es Jesús y el rey del reino de las tinieblas es Satanás. Lo único que va a perdurar para siempre es el reino de Dios. Y aquellos que no quisieron saber nada de Dios van a estar con su rey, entre comillas y minúscula, Satanás, por los siglos de los siglos, en tormentos eternos. Entonces, lo único que va a perdurar para siempre es el reino de Jesús, con todos los que voluntariamente le hemos hecho nuestro rey, el rey de nuestra vida, y nos sometimos a su voluntad y a sus mandatos registrados en su palabra, la Biblia. Ahora, ¿cómo deben ser llamados los seguidores de Jesús? Hechos 11:26 dice: y a los discípulos, los cristianos, los que recibieron a Cristo, se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ¿cómo se llamó a los que seguían a Jesús? A los que aprendían de Jesús, a los que no solamente creían en Jesús, sino que eran discípulos de Jesús. Discípulo es alguien que está adherido a alguien y aprende todo del maestro. ¿Cuántos discípulos hay? ¿Es usted un discípulo de Jesús? Piénselo. Entonces, a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y 1 Pedro 4:16, por citar algunos versículos de la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro llamaba a los seguidores de Jesús cristianos. Entonces nosotros, si usted es, digamos así, un verdadero hijo de Dios, usted es un cristiano. Por eso, ni protestantes, ni católicos, ni ninguna otra cosa, yo soy un cristiano. Eso es lo de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. El catolicismo comenzó por el año 300, los protestantes mucho más tarde. Entonces, uno es un cristiano. Y refiriéndose al sistema religioso corrupto de los últimos tiempos, los cuales se van a unir por alianzas humanas, pero cada cual va a seguir en la suya, dice Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay un sistema, digamos, lo lógico aparentemente es ser ecuménico, pero ecuménico es unirse con alianzas humanas y cada cual seguir pensando lo mismo, y eso no va a prosperar. Lo que prospera es que te arrepientas de tus pecados y que decidas que Jesucristo sea tu Rey. Seguir a Jesús según los evangelios, según la palabra de Dios, hablar con Él, orar al Dios Padre y a Jesús, que son los dos únicos que son adorados en el cielo, con la guía del Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces, hay que pensar bien en estos tiempos, porque va a haber un ecumenismo, que van a seguir cada cual con sus cosas, pero va a haber una unión espiritual entre los verdaderos cristianos, que son aquellos que han tomado la decisión de que Jesucristo sea el Rey de su vida, y tienen el Espíritu Santo en ellos, por los cuales son transformados más y más a la semejanza de Jesús. Esa unión es invisible. Ese reino es invisible, pero viene avanzando cada vez más. Jesús predicaba el arrepentimiento para entrar en su reino. Pero no el arrepentimiento parcial, ¿no? Yo hablo de arrepentimiento parcial cuando te vas a confesar algo. Dices, bueno, estoy estafando. Bueno, rezá esto,
Y el hombre reza y sigue estafando. Y después vuelve a confesarse y dice, estoy estafando. Bueno, rezar 3 Padres Nuestros y sigue estafando. O sea, no se ha arrepentido, por lo cual no le sirve de nada todo eso. Por lo cual sigue en el reino de las tinieblas y no ha entrado en el reino de la luz. Entonces Jesús decía que la persona tiene que tomar una decisión de arrepentirse para entrar en el reino. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo predicaba Jesús? Así, arrepiéntanse. Pero no ir a confesar algo que en el fondo querés seguir a hacerlo. Y forniqué, y después otra vez forniqué, y después forniqué. No. Forniqué y se terminó. Ahora oro a Dios, me da la esposa y me caso y no fornico más. Me deleito con el sexo que Dios creó, pero casado. Entonces Jesús comenzaba a predicar diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted escuchó predicar de esa manera? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está ahí y usted tiene que entrar en el reino de Dios. Entonces dice que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios y lo traía a la tierra. El reino de Dios lo traía a la tierra y traía la atmósfera del reino de Dios que está en el cielo. Y como en el cielo no hay enfermos, los enfermos se sanaban. ¿Entiende? El reino de Dios está en el cielo, pero también está en la tierra, en las personas que tienen el Espíritu Santo y son embajadores del cielo. Esas personas son invisibles. O sea, usted no lo sabe, pero por sus frutos lo conocerán. Entonces, el reino de Dios no se puede ver, pero cuando una persona te predica el evangelio como te estoy predicando ahora, que tenés que arrepentirte, tenés que recibir a Cristo en tu corazón, tenés que creer que Él pagó tus pecados en la cruz y recibir el regalo de la vida eterna, tomar una decisión de que Jesús sea tu Rey. Entonces, si lo haces, entrás en el reino de los cielos para no salir nunca más. Sos salvo. La palabra de Dios dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo significa que no vas a ir al infierno, no vas a ir al purgatorio porque no existe. Cuando partas vas directo al cielo. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio, las buenas noticias de que el reino de Dios está entrando. Y le vuelvo a repetir, como en el cielo no hay enfermos, Jesús traía la atmósfera del reino y se sanaban las personas. Después nos trasladó a nosotros, a los seguidores, Pedro, los discípulos, otros discípulos, y llegó hasta nosotros aquí en Argentina. Y en Argentina Dios hace milagros. Dios sana a los enfermos, pasan muchas cosas. Las personas son transformadas completamente. El evangelio cambia. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús nos manda a predicar lo mismo. San Mateo capítulo 10, versículo 7. Mateo 17 dice, y yendo, debemos salir de la iglesia, no ir a mirar un espectáculo, sino salir de la iglesia, del templo, y prediquen, debemos predicar, usted debe predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted escuchó a alguien alguna vez en su vida que le haya dicho, el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, Jesús dice que prediquemos de esta manera. Cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de Dios se ha acercado.
a esa persona. Y solo los que tienen el Espíritu Santo pueden tener el poder de orar por los enfermos, expulsar demonios. Y a nosotros Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para que hagamos lo mismo que Él hacía, porque Él se movía en el poder del Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice, pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. ¿Se entiende? Si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, aquel que tiene el Espíritu de Dios puede expulsar demonios de personas, de animales, de lugares, etc. Entonces, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Dice Romanos 8:9, vaya a las Sagradas Escrituras, a su Biblia, que tal vez la tenga guardada por allí. Interésese en esto porque esto es fundamental. Se juega la vida eterna suya y tal vez de todos aquellos que le rodean. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la tendencia de la carne, la tendencia pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Jesús. Y si no es de Jesús, no va a ir al cielo. Asegúrese que tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo saberlo todo eso? Tenemos un sitio web www.diosparatodos.com. Entre y revise todo, imprima todo lo que quiera, haga lo que quiera. Pero ahí está todo de una manera sencilla, cómo es la salvación, cómo es la recepción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y lo hemos hecho con un trabajo de una vida. www.diosparatodos.com, entre allí. El Espíritu Santo vence a su vez el poder de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Entonces, Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la naturaleza pecaminosa, van a morir eternamente. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, van a vivir y van a tener vida eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted entrega la vida a Jesús, sabe de alguna manera, y no puede contarlo cómo, que usted es un verdadero hijo de Dios y que sus pecados han sido borrados y que empieza a sentir el poder de Dios para no caer en tentación. Supongamos que usted sea borracho y no pueda desligarse de ese vicio. Empieza a sentir un poder, un asco por el vino, ya no le gusta más. Y está sano. Esa es la persona que recibe el Espíritu de Dios. Entonces, asegúrese y tome la decisión de recibir al Rey en su corazón. Dígale, Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sus pecados serán borrados como si nunca los hubiera hecho desde que nació hasta ahora. Y su nombre será escrito en el libro de la vida. Y Jesús y el Espíritu Santo vendrán a vivir en usted y será una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a una pausa y continuamos.